familia y el sacrificio que hace también el esposo como cabeza en el modelo que Dios ha diseñado como familia. Ahora vamos a la contraparte. Ahora nos pregunta el Señor, ¿qué tanto conozco a mi esposa? Si bien quiero comentar algo rápidamente y aprovechando que estamos utilizando este medio. Mire qué interesante es que este medio nos ha ayudado a superar la barrera de la distancia, porque cada uno de nosotros está en sus hogares, pero a pesar de eso podemos dialogar, podemos comunicarnos y sobre todo podemos tener la comunión con Dios a través de este medio. Qué interesante esto que nos ha ayudado, hermanos, a que la obra de Dios siga adelante y que nos sigamos edificando. Pero así como también la tecnología nos ayuda a acercarnos a las personas que están lejos. Incluso recuerdo en los primeros cultos que nosotros realizamos, se conectaron hermanos de México, en algunas ocasiones hermanos que estaban en otros países también se han conectado. Y esto es, hermano, prácticamente nos ha venido la tecnología a acercar a las personas que están lejos. Sin embargo, también la tecnología tiene un efecto contrario. ¿Por qué? Porque el mal uso de la tecnología nos aleja a las personas que estamos cerca, incluyendo nuestra pareja, es decir, el esposo o la esposa. En este caso voy a utilizar más el término esposa porque nos vamos a centrar en la figura de la esposa. Nos aleja de la esposa. Es decir, la tecnología me ayuda a hablar con el familiar que está, hermano, si es posible, al otro lado del océano, allá en España, y me comunico en tiempo real con él. Pero, ¿cómo está la comunicación con nuestra esposa? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿O qué tanto conocemos a nuestra esposa? Conocerse bien es fundamental para que una pareja perdure. En las crisis, sobre todo, hermano, si no ha habido una buena comunicación, las crisis pueden tambalear el matrimonio y se va a resaltar los defectos o las deficiencias de la persona, del cónyuge, en vez, hermanos, de fortalecer o valorar las virtudes para salir de estas crisis. Especialmente se tiene que encontrar un punto de equilibrio en la convivencia que permite el crecimiento espiritual de ambos. Quiero irme al origen siempre, quiero irme porque es necesario que siempre recurramos a Dios para que entendamos cuál es el plan de Dios desde el origen, desde allá, desde Génesis. Quiero que me acompañen en las escrituras, Génesis capítulo 2. Y luego ya se van preparando algunos hermanos varones para su participación, porque va enfocado en esto. Así como en la clase anterior, ¿verdad? Participaron hermanas, ahora les va a tocar participar a nosotros los varones. No necesariamente, hermanos, que sea casado, también hemos aprendido. Algunos que todavía están solteros ahí a través de las escrituras y pueden dar su participación. Recordemos que aquí, hermanos, se trata de estudiar la palabra de Dios, entonces, y vamos a complementar aquí le ayudamos a los solteros para que ya se vayan preparando para buscar esposa, esta gran bendición. Mire lo que dice el Señor. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Primeramente, hermano, la esposa es ayuda idónea. Dios la creó porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Recordemos que ambos o dos personas se ayudan. Uno cae, el otro le levanta. Era necesario que el hombre, dentro de ese plan de la creación de Dios y dentro de ese modelo que Dios aquí va a instituir, que es la familia, la primera gran institución que Dios creó, la familia, crea la ayuda idónea a la dama. Voy a leer hasta el versículo 23. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no sé yo, dice, ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Prácticamente, hermano, tanto la dama de la ayuda idónea que Dios hizo nace del hombre, es decir, de la misma materia, de la misma creación, de la misma naturaleza, nace la coheredera de la fe, como se le llama en el Nuevo Testamento. Nace aquí para que acompañe al hombre. Y hay algo interesante que dice, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Hermano, debemos de llegar a esa unidad, porque también esta expresión habla de unidad, de conocimiento. Tenemos que conocer también a nuestra esposa y tenemos esa responsabilidad de acuerdo a este plan que pareciera, hermanos, que nos conocemos a nosotros mismos porque nace del hombre. Entonces, un poco esa expresión tiene que ver con el varón tiene que conocer muy bien a su esposa, a tal punto que ambos lleguen a ser una sola carne. En la restitución que hizo nuestro Señor Jesucristo del matrimonio, cuando le habla, ¿verdad? En su ministerio, habla de que el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es una unidad. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos llegar a esta unidad? Y aquí quiero la participación de los hermanos varones. ¿Cómo conocer bien a nuestra esposa? ¿Cómo conocer bien a la esposa? Quiero que me ayuden, que me den unos tips ahí. Por ahí escuché que activaron un micrófono. Si desea participar alguien, perfectamente lo puede. Ok, yo voy a participar. Gracias. Me llamo Carlos, para los que no me conocen todavía. Bueno, les mando un saludo a todos los varones que estamos aquí. Creo que se trata de ser valientes para el Señor y en cambio de andar haciendo cosas indebidas y estar en otros lugares, creo que es de valientes estar aquí en este momento. Yo quiero ir a la cita bíblica de Job, capítulo 2, versículo 8, y dice, Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de la ceniza. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Y ahí me quiero detener un poquito porque a veces yo todavía no estoy casado. Tengo 5 años soltero, pero tengo un poquito de experiencia en estas cosas de relaciones personales y debo de admitir que mal usé en mi tiempo mundano, mal usé mi tiempo. Creo que tenía que haber esperado a la persona idónea. Dios te pone a la persona idónea. Pero en esta cita bíblica, cuando hace 5 años yo estaba en una situación bien complicada y mi primer libro que yo leí en la Biblia fue Job. Entonces, en esta cita bíblica dice Job, ¿verdad? Y dice, aceptamos lo bueno porque no vamos a aceptar lo malo. Entonces, ¿en qué momento debemos de conocer a nuestra pareja? Pues en los peores momentos. A ver si va a estar con vos. Mira cómo le contestó la mujer a Job. Más bien, muérete y quédate con tu Dios. ¿Y qué hizo Job? Miren, por eso es que el varón es el líder de la pareja, del matrimonio. Es la cabeza. Y del hombre es Jesucristo. Entonces, una de las cosas más importantes es en qué momento vas a conocer a tu pareja. Bueno, es bonito ahora estar enamorado y sentir muchas cosas y que todo está bien, ¿verdad? A veces solo queremos vivir lo bueno, pero cuando viene lo malo, ahí es donde se demuestra si el matrimonio
va a resistir las pruebas que conlleva un matrimonio. Los que están Gracias. casados me podrán decir, mira, Carlos, en un matrimonio pasa de todo. Mira, a veces se queda sin trabajo el esposo y la esposa también están sin trabajo los dos. Y tal vez la prueba es saber soportar el mal momento económico, como ahorita. Ahorita con la pandemia muchas personas se han quedado en desempleo y les ha tocado a los matrimonios ser probados. A veces lo que quiere Dios, miren, todo esto que ha pasado con el COVID es impresionante. Se pueden sacar miles de reflexiones. No quiero tomarme mucho tiempo porque quiero dar oportunidad a otras personas que participen. Pero este tema es buenísimo y los felicito a los que hayan tomado la decisión de tomar este tema porque está bien enfocado. Y el matrimonio es la base. Miren, como hijo también, que yo tengo a mis padres todavía vivos, en un matrimonio a los hijos no nos gusta ver una desunión y lo principal, problemas como pleitos entre la pareja, ¿no? Y lo que nos gusta a los hijos es ver el matrimonio unido. Perfecto. Entonces, lo que yo les diría es, bueno, en todo tiempo, la oración. Si usted ora, si usted tiene a Dios de primer lugar, mire, su matrimonio va a ser mucho mejor que un matrimonio mundano. Ahí cierro. Gracias. Gracias por su participación. Ahí se adelantó unos puntitos que vamos a ver más adelante, pero ya muchas gracias por esa participación. Ahora, quiero voy a tocar esos puntos un poquito más adelante. Tengo unas cositas en desarrollo ahí de los momentos difíciles y de las crisis que se atraviesan, y justamente en esta parte es que se utiliza el conocer bien al cónyuge. En este caso, como les dije, me voy a enfocar en la parte de la esposa. Ahora, quiero que me ayuden sí con algunos tips en específico, cómo conocer bien a su esposa. ¿Cuáles son esos tips que nos van a ayudar a conocer bien a nuestra esposa? Hermano Néstor por ahí levantaba su participación tiene su tiempo, hermano, ahí para que. Gracias, hermano. Según la Escritura, cuando nos vamos a la carta a los Efesios, sabemos que la carta a los Efesios toca mucho al matrimonio y la relación de Cristo con la iglesia. Dice el versículo, Efesios capítulo 5, versículo 28. Dice el Señor en su santa y bendita palabra. Dice por acá, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Aquí hace una analogía el Señor. Si yo debo de conocer a mi esposa, debo de conocerme a mí mismo. De la misma manera que yo me trato, es la misma manera que he de tratar a mi cónyuge. Entonces, uno de los puntos importantes de conocer a mi esposa es un punto de partida es en el noviazgo, antes de caer en el matrimonio. Ya lo habíamos dicho en los meses pasados, que no es hasta el matrimonio que me conozco con mi esposa. Ya uno se conoce más íntimamente, pero es importante saber que la comunicación es un punto principal para conocer a la persona. La comunicación, porque con la comunicación aprendemos, primero, a glorificar a Dios. Segundo, a cómo saber valorarla. Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le desagrada, cuál es el desacuerdo. La comunicación es un punto muy principal para conocer a mi esposa. Entonces, y de ahí se basa lo demás. Gracias, hermano. Gracias, hermano Néstor. Muy bien. De hecho, quiero retomar algo que mencionó nuestro hermano Néstor, el noviazgo. El noviazgo, lamentablemente, hermano, ha sido distorsionado por el mundo y prácticamente el noviazgo lo han convertido en un prueba y error, prueba y error. No hay un periodo ni de amistad para saber, hermano, cuáles son los valores de estas personas, cuáles son el comportamiento de estas personas, sino que al primero, si le gustó, esta mujer la miro bonita, esta es la que me gusta, hermosa, aquí con esta me voy. Ya andan de noviazgo, ya anda el noviazgo y ya, hermano, después son los lamentos. No es así. Realmente uno empieza a conocer a la persona desde la amistad, ya uno se puede dar cuenta, al menos aspectos generales,
con en alguno de los seminarios que dio el hermano Pedro mencionó, una amistad exclusiva. Puede entrar en esta etapa donde hay una amistad exclusiva, hay charla, hay diálogo, y posteriormente, cuando ve que hay afinidad, y sobre todo, hermanos, que esto está bajo el consejo de Dios, entonces entra la etapa del noviazgo, que es una etapa, hermanos, un proceso para llegar al matrimonio. Y llegando al matrimonio ahora, como decía nuestro hermano Néstor, ya vamos a conocer más a intimidad porque hay una convivencia. Entonces, en esta convivencia, el esposo debe ser un buen observador, prestar atención a los detalles. Probablemente, hermano, y esto a muchos hombres, probablemente aquí salimos reprobados, porque se nos olvida que ambos estamos construidos naturalmente, psicológicamente, físicamente, de forma distinta. Y ambos reaccionan de forma distinta. Tenemos diferentes conductas. Les voy a hablar un poquito rápidamente de algo. En un país, creo que era Noruega o Suecia, querían igualar la cantidad de ingenieros civiles que salían o que se graduaban de esa carrera. Entonces, por ejemplo, había como un dominio o un predominio de graduados de hombres como un 70% a 30%, es decir, de cada 100 graduados de ingeniería civil, 70 eran hombres. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a estimular, dice, bueno, le vamos a dar becas a las damas para que estudien aquí y así se empiezan a graduar 50 y 50, ¿verdad? Y se empieza a nivelar esto. Y lo lograron, pero ¿sabe qué pasó? Cuando quitaron la beca, volvió ¿Sabe por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado de forma distinta y las reacciones son de forma distinta. Entonces, por ejemplo, las damas lideran la industria de servicios, la industria de moda. Los varones lideran otras cosas, como trabajos de campo, ingeniería industrial, ingeniería civil, etcétera. En la parte de la medicina, por ejemplo, hay más mujeres que se dedican a lo que es la pediatría y hay más varones que son cirujanos. Estas son cosas que están prácticamente aspectos psicológicos. Y de la misma manera el hombre debe de entender que aunque a él no le nazca muchas veces esto de los detalles, es necesario que se vuelva mucho más detallista y preste atención a los detalles. Y esto lo enseña, hermano, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Nuestro Dios habla una reseña de esa tendencia marcada que hay, no solamente en lo físico, porque está en lo físico, pero también está en la parte psicológica, en la parte emocional, y esto genera diferencia en los roles, porque Dios hizo, hermanos, esta ayuda idónea complementaria. Probablemente el hombre sea más fuerte en algunos aspectos físicos y la mujer sea mucho más tierna en aspectos emocionales, en aspectos de amor fraterno. Y mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice el Señor: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Debe ser sabio y parte de ser sabio es ser un buen observador. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debe ser un buen observador y debe de ser el hombre mucho más detallista. Esto es algo en que se debe de trabajar. Es decir, muchas veces los varones, y sobre todo en la cultura que nos han criado nosotros, que históricamente los países de América Latina han sido predominados por lo que es el machismo. Piensan que como, bueno, ya llevó el saco de arroz, el saco de frijoles, el bidón de aceite, ya cumplí y hasta aquí ya llegó. Y pasa, hermano, no hay ningún tipo de estímulo, no hay ningún tipo de detalle, no hay ningún tipo de ese trato fino que debe tener el varón de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Lamentablemente, por eso digo, se ha distorsionado este modelo. Ahora, otra de las cosas importantes, decía nuestro hermano Néstor, la comunicación a través del diálogo es una de las claves para que el matrimonio funcione. El esposo usualmente, hablo en términos generales, en la cultura general, suele utilizar el liderazgo que Dios le dio para ser un dictador, y esto no es correcto delante de Dios. O para hacer monólogo, solo yo opino,
solo mi opinión es la que cuenta, solo yo tomo decisiones, solo lo que yo diga, eso es lo que se va a hacer. Eso es un grave error. Hermano, el líder es aquel, todo lo contrario, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a sacrificarse, que está dispuesto a orientar y no a imponer. Estas son cosas que el varón debe ir aprendiendo. Entonces, los diálogos tienen que ser, en vez de ser un monólogo, que sea una retroalimentación. Escucho, presto atención a los detalles y luego puedo hablar y puedo aportar. Escucho, presto atención a los detalles y luego puedo hablar. Y esto va a ir construyendo una mejor comunicación en el matrimonio y me va a ayudar a conocer, ¿verdad?, la postura de mi esposa, me va a ayudar a conocer las decisiones de su esposa. De hecho, quiero que un hermano me ayude a leer, a ver si me ayuda allí mi hermano Alex, a leer Santiago, capítulo 1, versículo 19, sobre parte de las virtudes que debemos desarrollar como esposos los varones. Santiago capítulo 1, versículo 19. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Gracias. Si bien menciona todo hombre, el mandamiento es general, pero realmente, hermano, esto es algo que les cuesta al varón, porque cuando leen la escritura, por ejemplo, que el varón es cabeza, ya piensa que ya todo va a ser un monólogo, y no es así. Debe aprender a escuchar a su esposa. De hecho, más adelante vamos a tocar un caso donde a un varón, a un cabeza de familia, le tocó escuchar a su esposa por mandamiento de Dios para poder salir de una crisis. Hermano Steven, ¿tiene ahí tiempo para aportar? Sí, hermano, en este caso, el libro de Efesios también nos muestra algo muy importante, y es que, bueno, pienso que el sistema con lo que se ha venido criando muchos varones, es más, creo que también la mujer ha fomentado muchas veces parte del machismo, y en realidad que esto viene a afectar muchísimo, porque si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Siempre el Señor ha dicho en pocas palabras de que los maridos tienen que estar atentos con sus esposas. Acá se muestra de que había una necesidad y se le volvía a recordar que a la esposa se le tiene que amar, porque probablemente cambia ese sentir, pero es algo que no puede cambiar. A veces la sociedad ha mostrado que el hombre, bueno, aquí te traigo la comida, mujer, mira vos lo que haces. Y a veces el hombre solo cree que, bueno, con dar de comer, ya hice feliz a mi familia, hice feliz a mi esposa. Y la verdad que no es así. Por eso es que acá también se les recordaba a los que estaban en Éfeso que tenían que amar a su mujer. A veces se cree que amar solamente es dar un sustento, es que te voy a llevar a pasear. No, ahí viene el escuchar, el atender, el poder realmente dar un tiempo. Y decía un hermano una vez, la verdad es de que el amor, es verdad, va cambiando con respecto a los tiempos. No es lo mismo el amor de noviazgo que el amor de esposos. Pero sin embargo, no se tiene que olvidar de que el esposo tiene que amar. Y por eso acá muestra un ejemplo y sigue mostrando el ejemplo en el mismo texto. Dice: así como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo realmente pudo haberse entregado, y de ahí, bueno, hay que vean cómo sobreviven ellos. Suficiente di con haber muerto en la cruz. Ahí si ellos sobreviven en su vida, sin bendiciones, sin nada, ahí verán ellos. No, Jesucristo aún entregó su vida y todavía la sigue entregando. O sea, sigue todavía dando a cada uno de nosotros. Entonces, lo que también se muestra a los Efesios y que se muestra a nosotros es de que, y en este caso a los maridos, ¿verdad? Que no solamente es, bueno, te doy esto y ya eso es suficiente, te di tal cosa y es suficiente. No, porque si no, es como a los animalitos, te doy la comida y ya, andate. No, eso no es así. La familia, la esposa, así como la amaba cuando era novia, así también tiene que seguirla amando. Y es por eso que sigue diciendo el versículo:
y se entregó a sí mismo por ella. Y la entrega de Jesucristo fue total, no fue una entrega a medias. Entonces, esa es la analogía también que quiere que los esposos también tengan para con la mujer. Él no solamente ser proveedores de alimentos, sino proveedores de tiempo, proveedores de otras cosas muy necesarias también en un matrimonio. Solamente eso, hermano. Gracias. Gracias, hermano Steven, por su participación. Tocó un punto interesante donde iba a caer. Además de ser observador para poder ser detallista, es decir, el observar tiene como objetivo fijarse en los detalles. También el diálogo y una comunicación de calidad. No es el diálogo como monólogo, como establecer un monólogo. Es el diálogo para establecer una retroalimentación donde ambos nos vayamos conociendo cada vez mejor. También el dedicar tiempo, pero tiempo de calidad. Hermano Marvin. Hermano, padre quería hacer un comentario. Buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. Buenas Gusto noches. de tener comunión con ustedes a través de este medio. ¿Cómo conocer a la mujer idónea, a la novia idónea, a la esposa idónea? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzarlo? Es sencillo. Cuando tenemos el conocimiento exacto de cuál es la mujer que Dios presenta como la mujer idónea, como la novia idónea, como la esposa idónea, entonces se nos va a hacer fácil a nosotros, a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes, identificar claramente cuál es la mujer idónea que Dios le está proveyendo. Hay un caso en las Escrituras con un joven llamado Sansón. Este muchacho, Sansón, las relaciones que tuvo fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque era una persona que se dejaba guiar por las apariencias y nunca tomó en cuenta el consejo de Dios, la guía de Dios, el consejo de los padres que tenían más experiencia que él, y quiso vivir y escoger la mujer según la apariencia, según le parecía a él. Y realmente cuando se trata de esa manera, una relación, entonces ni buena novia ni buena esposa puede tener, porque solamente se puede lograr teniendo el conocimiento exacto de la voluntad de Dios en cuanto a la mujer, con virtudes, con cualidades que sean calificadas o cualificadas para ser una buena novia, una buena esposa. Solamente en Dios se puede lograr esto. Solamente tomando el consejo de Dios y teniendo en cuenta la voluntad de Dios, entonces se puede lograr una relación estable, una relación inconmovible, Dios presente, Cristo Jesús presente, dirigiendo esa relación. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, por su aporte. Sumado a eso, sumado a elegir desde el noviazgo, bajo el consejo de Dios, bajo el consejo de los padres que están, ¿verdad?, dándole la instrucción de parte de nuestro Dios, es también llegar a convertirnos en buenos esposos. Entonces, para poder hacer ese complemento perfecto, elijo a la esposa idónea de acuerdo a lo que Dios, ¿verdad?, enseña en la escritura, pero también yo me convierto en el esposo idóneo que enseña la escritura, es decir, en el esposo ejemplar, en el líder que Dios enseña, porque esto es lo que va a conformar un matrimonio sólido. Ahora, parte de eso decía dedicar tiempo de calidad, algo que mencionó mi hermano Steven y quiero desarrollar. No es lo mismo, hermano, dedicar tiempo que dedicar tiempo de calidad. Yo puedo pasar todo el día en la casa si usted quiere. Hermano, hay mucha gente, sobre todo voy a poner el ejemplo, gente del campo, donde no tienen ni dónde salir, tal vez que viven en comunidades, pasan allí todo el fin de semana en la casita, pero probablemente no sea tiempo de calidad, probablemente no hablan de sus problemas, no hablan de cómo ir superando, no hablan, prácticamente no hay esas conversaciones afectuosas.
sino que cada quien hace sus quehaceres, el varón está allá en la hamaca en su tiempo libre, o viendo televisión, o con el teléfono, etcétera. Y no hay tiempo de calidad. Realmente tienen que dedicarle tiempo de calidad. Y no solo el estar en la casa, deben de salir a tomarse un fresquito juntos. La economía, hermanos, no es ser impedimento. Esto no se trata que lo voy a llevar allá al restaurante La Plancha o al Tip Top. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de dedicar tiempo juntos, no del valor, ¿verdad?, de lo que van a consumir, sino el valor del tiempo que se le va a dedicar. Tomar un tiempo aparte para salir juntos a comer una carnita asada, a dar un paseo, hermano, aunque sea caminar, comerse un esquimito, un sorbetito, pero es importante que los esposos pasen tiempo a solas. Probablemente después que nacen los hijos esto se vuelve un poco más complicado, pero no imposible, y deben de buscar las maneras de administrar, ¿verdad?, la familia y el hogar para poder pasar este tiempo juntos, tiempo de calidad para fortalecer la relación. Esto nos va a llevar a ese proceso que habló Jesucristo allá cuando Jesucristo enseñó sobre el matrimonio en Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8. Dice, pero al principio de la creación, el texto que tocamos al inicio, por eso quería partir de ahí, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Quiero quedarme allí. Dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Qué pasa? Muchas veces, hermano, el tiempo de calidad, nos casamos o forman el matrimonio y el tiempo de calidad se lo seguimos dedicando a nuestra familia anterior, al núcleo anterior. Es decir, tiempo libre se va el esposo donde la mamá y la esposa donde su mamá. Se divide la familia y se divide el tiempo de calidad. Ya el domingo en la tarde otra vez nos volvemos a juntar, solo llegamos, arreglamos las cosas para el día siguiente y vuelve la rutina, hermano, acelerada de los días de semana. Realmente debe haber un plan. Si bien es cierto, todo se puede administrar y todo tiene su tiempo, debe haber esta armonía en el sentido de que ambos se puedan dedicar tiempo de calidad y que el esposo pueda ir conociendo mucho mejor a su esposa. Esto es algo que deben de llegar a esto y los dos están una sola carne. Cuando hay esa separación, no solamente de ir a vivir juntos bajo un hogar, ¿verdad?, independiente, sino también en el sentido de las actitudes y de la distribución correcta del tiempo. Ahora, la prioridad del esposo es dedicarle tiempo de calidad a su esposa y viceversa, ¿verdad?, para que esto pueda echar a andar. Y estas son algunas de las cosas que nos van a ayudar a conocer mejor a nuestra esposa. ¿Para qué? Como yo decía al inicio y como tocamos también cuando estudiamos conocer bien al esposo, para poder ayudarle a superar sus deficiencias. Abraham fue un esposo ejemplar realmente. Sin embargo, hermano, en algún momento de su matrimonio no supo corregir a tiempo a su esposa en una decisión donde no obró la paciencia, donde no obró el consejo de Dios, donde actuaron apresuradamente por causa de su esposa. Es decir, su esposa tomó una decisión o lo llevó, ¿verdad?, a tomar una decisión como matrimonio donde no prevaleció el consejo de Dios. Y esto era, hermano, un indicador de que todavía Abraham, en este caso aquí Abraham, ¿verdad?, no conocía bien a su esposa y entonces como no conocía bien estas deficiencias que probablemente Sarai aquí era un poco impulsiva, no lo llevó, ¿verdad?, a tomar las mejores decisiones. Como por ejemplo el caso que leyó nuestro amigo Carlos, que Job le dijo un momento, le puso un freno. ¿Por qué? Conocía bien cómo actuaba su esposa. Entonces, cuando vino un momento donde sale a relucir una deficiencia, puede detener esto, puede corregir esta situación y puede enmendarse en el camino de Dios. Quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Versículo 4 al 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham:
mi afrenta sea sobre ti. Yo te di, dice, mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo, dice. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué había pasado aquí? Si usted lee la vida de Abraham y lee este matrimonio, desde el versículo 13, Dios le había hecho, desde el capítulo 13, perdón, Dios le había hecho una promesa a ellos, que la descendencia de él iba a ser innumerable. Pero ¿qué pasó? Se desesperaron. No obró el consejo de Dios y le dijo, como ya nunca vino la promesa de Dios, aquí está esta sierva. Acércate a ella, concebí, ¿verdad? Con ella prácticamente. ¿Y qué pasó? Esto fue el inicio, esta mala decisión, el origen de muchas incomodidades, de muchos disgustos y problemas en lo interno del matrimonio. Entonces, aquí le faltó a Abraham conocimiento de su esposa para decirle, no, un momento, ya Dios nos hizo una promesa, consultemos con Dios, esperemos, tengamos paciencia. Esto le faltó. ¿Por qué? Porque falta de conocimiento, falta de conocerse. Ahora, en cierto modo, hermano, esto sirvió como un escarmiento para los dos, porque como lo llevó a una serie de situaciones adversas, ya desde aquí, desde que estaba encinta la sierva, ya era problema, claro, porque ya ahora ella se sentía con propiedad, le voy a dar un hijo, ¿verdad? Y su esposa, como es estéril, ahora yo voy a ganar privilegio aquí, ahora yo voy a ganar mandato aquí, tengo voz, tengo voto, ¿verdad? Y prácticamente esto fue producto de las malas decisiones que tomó, ¿verdad? Impulsado en este caso por su esposa y él que no pudo corregir a tiempo, no pudo parar esto. Ahora, cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta ya la crisis, se empieza a arreciar la crisis, esto lo vemos un poco más adelante, Génesis capítulo 21. Quiero que avancemos con nuestra Biblia, Génesis capítulo 21, versículo 11, dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, cuando ya no aguantó Sarai, en este caso ya Sara, y le dice, no, ya es demasiado, ahora no solamente me causa afrenta a mí, sino también a tu hijo, a que hay un problema grave. Y dice que cuando le dijo que se fuera mejor esta mujer, ¿verdad?, que le había dado a luz, a Abraham le pareció grave. Ahora sí, aquí él estaba, hermano, recibiendo el escarmiento por no ser el buen cabeza de familia y poner un alto en las malas decisiones, en las decisiones apresuradas. Y dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia. Aquí viene y le dice Dios, ahora para salir de este problema, escucha esta vez a tu esposa. Hermano, si hubieran ellos buscado el consejo de Dios antes de tomar esa decisión, se hubieran ahorrado todos estos disgustos. ¿Cuántos años pasaron? Mire, cuántos problemas de incomodidades, de problemas en el matrimonio que fueron generados por no conocerse bien todavía. Y eso que ya eran adultos mayores prácticamente. Desde que leemos, desde que tomaron esta decisión, ya eran adultos. Es decir, uno no se deja de conocer y en cada etapa debe esforzarse para seguirse conociendo cada vez mejor. Ahora lograron superar esto con la ayuda de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto, porque muchas veces los matrimonios cuando ya están avanzados o ya hay hijos, dicen, bueno, cometimos un error, ¿qué le vamos a hacer? Y no quieren corregir. ¿Cómo que le vamos a hacer? Ya estaba allí. Ahora lo que tenían era que escuchar a Dios y poder enmendar la situación bajo el consejo de Dios. Hermana Silvia, levantó la mano ahí, hermana, para que pueda darnos su aporte. Sí, hermano, bendiciones del Señor. La verdad, hermano, que es muy interesante la historia de Sarai con Abraham, porque más que bien, ahí siempre, hermano, la mujer ocupa un papel muy importante, porque si ella no lo comunica a su esposo, para Abraham todo está bien, todo está normal. Y eso es lo que muchas veces ocurre con las mujeres, con las esposas, que guardan silencio, callen.
A veces se da porque no conocemos a lo que nos hemos metido la responsabilidad de lo que es el matrimonio, el hogar, la familia. Solo nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos y no comprender qué significa el matrimonio según el modelo de Dios. Es triste ver en muchas ocasiones en la misma hermandad, pues que a veces las hermanas, ese silencio se utiliza de mala manera muchas veces, porque en causa en el que el marido pues se vaya desligando cada día más del matrimonio. Hemos visto casos donde hay esposas de que ese silencio lo utilizan para que el marido salga del hogar. Y eso es muy común verlo en el mundo, donde la esposa mejor vive como soltera, con sus planes, sus proyectos, y no le interesa ser conocida por su marido. ¿Ya? Entonces, es importante retomar eso, porque a veces nosotros las mujeres también, ¿qué tanto queremos que nuestros maridos nos conozcan? O guardamos silencio y más adelante se va complicando más el asunto del matrimonio. Eso sería muy, muy delicado. Ese es mi aporte, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, hermana Silvia. Y muy importante lo que acaba de mencionar. También debe haber, en gran medida, por eso decimos o he mencionado a lo largo, es una cuestión mutua, es complementario. El esposo debe esforzarse por conocer a la esposa y la esposa también debe ser comunicativa, que no se convierta en un monólogo de las dos partes. Puede ser monólogo porque el esposo quiere aprovecharse de ese liderazgo que Dios le dio y convertirse en un dictador y solo él hablar. O la esposa no quiere opinar. Entonces, tiene que haber aquí una voluntad de parte de los dos. En la medida en que también la dama, como esposa, colabore en este conocimiento y en el esfuerzo que haga el esposo también por conocer mejor a su esposa, esto va a ir funcionando. Es una cuestión de dos. Hay una responsabilidad compartida aquí que ambos deben de colaborar. Ahora, además de que el esposo debe actuar sabiamente en este tipo de situaciones cuando aparecen deficiencias, también el esposo debe valorar los aspectos positivos de su esposa. Lamentablemente, y quiero retomar nuevamente el tema cultural, porque es algo que debemos de desarraigar completamente de nuestra vida, porque Jesús nos enseña otro modelo de vida, nos enseña otros valores, no nos enseña ni el machismo ni el feminismo. Jesús nos enseña a vivir bajo el modelo perfecto que Él dejó. Por ejemplo, hay algunos o muchos varones, digamos, en nuestra sociedad que como llevan el aporte económico a la casa, aquí mando yo. Y si me dejas, ni la leche para los niños te voy a dar. Hermano, eso es un serio error. Un error que se ha transmitido de generación en generación. Y esto no debe ser así. Es decir, aquí en el modelo bíblico Dios nos enseña eso. Y si nos vamos al aspecto económico, también podemos sacar cuenta. ¿En qué sentido? Que muchas veces se menosprecia el aporte de las amas de casa. Y yo una vez que platicaba con unos hermanos sobre esto, yo le decía, ¿qué hace la esposa aquí? Entonces me decían, bueno, ella se levanta a las 5 de la mañana, a esa hora pone el cafecito, prepara la ropa, alista a los niños, los va a dejar a la escuela, ya me deja el desayuno, yo me alisto, me voy al trabajo, hago, después vuelve, ¿verdad? Y después hace los quehaceres. Y los fines de semana también. Entonces, uno se pone, póngase y le digo, haga cuentas de esto. Déjela que descanse un mes y páguele a alguien que haga todo ese trabajo. ¿Cuánto le va a cobrar? ¿Cuánto le va a cobrar por levantarse a las 5 de la mañana? Y el ama de casa es a trabajar, hermano, hasta que se apagan las luces en el hogar prácticamente. Está pendiente de muchas cosas, detalles, hermano. Entonces, saque la cuenta cuánto le cobraría una persona por hacer todo ese trabajo a lo largo del día. Ese es el aporte económico que da la esposa al hogar. Y eso es algo que muchas veces, hermano, es infravalorado en nuestra cultura. Ahora, el cuidado del hogar, el cuidado de los niños y sobre todo, hermano, valorar las virtudes cristianas. Realmente los varones que encuentran damas cristianas, damas con las virtudes de la mujer idónea, de la que habló nuestro hermano Marvin allí en su aporte, nuestro hermano Marvin y su papá en su aporte,
esas virtudes hay que valorarlas. Ver un matrimonio, hermano, más bien debe de verse como un peldaño para servir a Dios y no como un impedimento, como muchos lo ven. Ah, es que ya me voy a casar y mire, esta esposa me está impidiendo la salvación, o el esposo. No, el matrimonio, hermano, bajo el consejo de Dios, más bien es un peldaño para acercarse a Dios. Y si me dicen, hermano, ¿dónde dice eso? Es que cuando uno se casa vienen los problemas, los desacuerdos. Hermano, hay ejemplos en la Escritura. Está el ejemplo de Aquila y Priscila. ¿Sabe por qué? Quiero finalizar ya con este ejemplo. ¿Por qué quiero finalizar con este ejemplo? El apóstol Pablo les tuvo una gran estima a este matrimonio. Y algo interesante en la Escritura, que cada vez que se mencionó a Aquila, también se mencionó a Priscila. Siempre se mencionaron juntos. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted en su memoria, cada vez que recuerde un hermano, también recuerde a su esposa. O cada vez que recuerde a la esposa, recuerde a su hermano. Significa que siempre luchaban juntos en el ministerio, que siempre servían juntos en el ministerio, que siempre, hermanos, se dieron a conocer y se dieron a estimar delante de la iglesia y los hermanos, porque eran un matrimonio unido en el Señor. Entonces, ¿por qué va a ser un impedimento si traen estos ejemplos de matrimonios que eran grandes colaboradores? No solamente significa que había una buena armonía y un buen conocimiento de la pareja, sino que este buen conocimiento lo llevaban al plano espiritual, no como una carga el matrimonio, hermano, sino como una ayuda mutua todavía. Es decir, ahora, si uno se desanima, el otro le está animando. Si uno, hermano, mira que va flaqueando, el otro le anima, le consuela con la escritura. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo allá en los saludos que le escribió a la carta, en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 3. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también, mire, todas las iglesias de los gentiles. ¿Cómo era conocido este matrimonio? No solamente por lo que colaboraron, por la ayuda, ¿verdad? En el ministerio, en el evangelio con el apóstol Pablo. Dice que toda la iglesia estaban agradecidos de este matrimonio. Realmente esa debe ser la meta de los jóvenes, esa debe ser la meta, hermanos, de los adultos, esa debe ser la meta de los casados, esa debe ser la meta de los esposos. Que seamos recordados como Aquila y Priscila. Así debe ser, hermanos, este modelo perfecto que Dios ha dejado del matrimonio. Que Dios les bendiga, hermanos, y que dé el hermano que preside. Buenas noches.